Y acá estamos una vez más en el barro, saltando la grieta. Ahí está, en la esquina de Güemes y Pellegrini, Inesita, escuchen la música. El inspector, ¿se acuerdan? Esto, ustedes saben qué es. Parece ser un arma política últimamente. El teléfono se está utilizando para amenazar. Amenazas al 911. ¿Por qué se llama al 911 para hacer una amenaza? Para que se sepa, para que se genere un clima de intranquilidad, de inseguridad. Es aprovechado por el gobierno nacional, por el gobierno provincial, para generar cierta sensación de victimización, de ubicación de un nuevo enemigo, las mafias. Hoy son las mafias. Miren esto, una jueza que dio curso a las demandas contra el tarifazo. En el basurero de a pocos metros de su casa encontró algo así, una granada. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en la casa donde ya no vive, ahí en la zona oeste, encontraron en el garage algo como esto, un cartucho de escopeta, sin percutor este tiene, vamos a tratarlo con cuidado. ¿De qué hablamos los periodistas? ¿De qué habla la política? Hablamos del clima de amenazas, hablamos de una situación social que se viene calentando al ritmo de la inflación, al ritmo del desempleo, ahora 9,3%, que en los centros urbanos es mucho más serio el problema. Estamos entre 11 y 12% de desempleo en los grandes conglomerados urbanos. Hablamos de tarifas y de lo que va a venir, hablamos del bolsillo, hablamos de la corrupción de antes, hablamos de la corrupción de ahora. Le bajaron la caña al jefe de la aduana, alguien de una relación bastante personal con el presidente de la nación, en medio de una interna que vuelve el círculo al tema por el que empezamos, servicios de inteligencia fuera de control, se suma el ingrediente del contrabando, del tráfico de drogas. Una Argentina con una agenda que se empieza a dispersar en todos temas calientes, pero solo algunos de esos temas afectan verdaderamente a la vida cotidiana, al día a día, al bolsillo, a la mesa familiar. Y eso tiene que ver con si arranca o va a arrancar la economía, si se va a poder frenar la inflación. Y un 36% de pobreza en la Argentina. Un gobierno que se fue con el 29%, después de 12 años y medio de una, entre comillas, digámoslo, revolución de la inclusión social, que mucho éxito no tuvo, con un 29% de pobreza en el final, 36% de pobreza ahora. Los estudios son los mismos, los de la Universidad Católica. Hay quienes prefieren hacer el centro de la agenda en un gobierno victimizado por las amenazas. Es grave que se amenace al presidente de la Nación, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a cualquiera. Hay quienes hacen el centro en esto y la corrupción pasada. Hay quienes quieren hacer el centro en la corrupción de ahora y en el tema de la economía. Todo viene junto, es la complejidad de esta Argentina siempre tensa, siempre convulsionada, y que empieza a mirar a un 2017 de elecciones, donde el gobierno nacional va a tratar de dar vuelta el número, la ecuación política que tiene en la representación parlamentaria. Estamos con Facundo Suárez Lastra. Gracias por meter las patas en el barro, decimos acá, en el programa de La Grieta. Facundo Gracias por invitarme a meterla. Facundo fue intendente de la ciudad de Buenos Aires, fue secretario de Interior, manejó temas de seguridad, se especializó en temas de seguridad. ¿Hay que difundir las amenazas o hay que callarse la boca? Los grandes países, qué sé yo, Obama lo deben amenazar 70 veces por día. Sí, yo creo que cuando hay una amenaza que pone en riesgo la seguridad de personas hay que tomar los recaudos por las dudas que la amenaza fuera cierta. Nosotros tuvimos una experiencia muy difícil en el arranque de la democracia, donde me tocó ser secretario de Interior, donde teníamos, por un lado, todos los resabios de la mano... lo que se llamaba mano de obra desocupada. Mano de obra desocupada de la dictadura, luego los carapintadas, que tomaron de la amenaza como una estrategia para estaba en la CIDE. Mi padre estuvo en la CIDE en algún momento de esos. No coincidimos. Cuando yo fui secretario de Interior fue sobre el final, yo ya era intendente cuando mi padre... arrancó como secretario. Muy poquito conviví como secretario de Interior, yo y mi padre como...
Pero lo que quiero decir es que vos me preguntás, se difunde, ¿no? Depende del caso. Lo que no creo que se pueda sobreactuar ni tomar el tema como... yo creo que hay que analizarlo políticamente. Hay gente que piensa que al gobierno se lo puede acorralar, se lo puede atemorizar. Hay, como dirían Antonio Machado en su poema Españolito, una España que muere y otra que bosteza, y una Argentina que se está muriendo, que está dejando cosas atrás, y gente que se resiste, que va peleando cada espacio de poder, que juega duro, esto lo vemos en distintos niveles. Yo creo que no hay que sobreactuar, no hay que exponerlo, no hay que hacerse ni los héroes ni las víctimas de estos, hay que actuar sobre esto, pero sobre todo apostar a un cambio de fondo. Vos comentabas, Eddie, en tu introducción, tu editorial, de qué problema nos ocupamos los periodistas o en este caso los políticos. Yo creo que de todos y cada uno de los que vos enunciaste, de todos, y de lo que engloba el conjunto, que es cuando vos decís, 29% de desocupación, bueno, el 30% de los que cobran salarios que no alcanzan para vivir dignamente. El empleo en negro, 18 millones de... sobre gente 20, con empleo que es pobre. Con empleo que es pobre. 18 millones de personas, o de planes aplicados a personas, que en algunos casos se superponen con personas, sobre 40 millones de habitantes. Este es el fracaso de un modelo, no es de los 12 años, ni de la Rúa, ni de Menem, ni de Alfonsín, ni de la democracia. Es los argentinos, que ahora en democracia somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas, que no Nuestro modelo democrático, ¿y para qué? Sí, no, y digo, un modelo democrático puede tener problemas, pero la democracia nos pone en evidencia a nosotros, nos desnuda. Somos los argentinos, la sociedad, los políticos, los dirigentes, los que generan opinión, la prensa, los dirigentes sobre, bueno, ¿qué hacemos con este país? ¿Seguimos funcionando como estamos? Porque, ¿qué vamos a discutir? ¿Cuántos pobres agregó Macri? ¿O cómo hacemos para que un país rico deje de producir pobreza, no deje de... Sí, consideramos son los de antes, son los de ahora, es la pobreza como ya un tema estructural de la Argentina. Es la incapacidad estructural para la inclusión, es un problema en el mundo, la crisis de la política y del Estado para resolver los problemas no es solamente de Argentina, en Europa hay grandes países con altos niveles de desarrollo que están en crisis. Sufriendo temas de pobreza. Nosotros tenemos un tercio de la población. Nosotros tenemos un tercio de la población. Como anclados ahí. Exactamente, y con una enorme capacidad de generar riqueza. Y con una enorme capacidad de hacerlo, y hemos tenido una Argentina dormida. Por eso a mí me parece que lo que nos está faltando es establecer con más claridad el rumbo, hacia dónde vamos, cuáles son los riesgos que tiene, cuáles son los esfuerzos que hay que tomar. No se trata de, como Churchill le propuso a los ingleses, cuando lo invitan a ser primer ministro, solo tengo para ofrecer sangre, sudor y lágrimas. No es tanto como para eso, no estamos en guerra, no estamos en una situación tan grave. Lo que sí se requiere es un esfuerzo sostenido, marcar el rumbo, hacia allá vamos, que va a haber niveles de protección, de inclusión, que el empresario que produce no tiene que pensar que se viene todo abajo, pero también tiene que pensar que si el mundo está globalizado y si el consumidor argentino necesita acceder a bienes de otra naturaleza, tenemos que integrarlo y darle el tiempo para que se integre. No es un momento de parar la pelota y dejar de ver la realidad, una especie de dos bandos que solo beneficia a quienes se vayan a presentar a elecciones y confronten entre sí, porque de esa división no se come, como decía Alfonsín, no se come, ni se cura, ni se educa. Sí, y nos entretiene en una pelea que no es la que le resuelve los problemas a la mayoría de la población, ¿no? Sí, y que nos evita ponernos a trabajar para tener una mirada. La experiencia, por lo menos en la personal mía, cuando uno tiene ámbitos de deliberación donde se puede sentar a hablar francamente sobre los temas, con distintas fuerzas políticas, ahí encuentra que hay, frente al sentido común, frente a la buena disposición a entender los temas, posibilidad de encontrar acuerdos. El Congreso argentino en este tiempo lo demostró, en un gobierno con debilidad estructural en términos de su participación en el Senado y en la Cámara de Diputados, logró acuerdos importantes con la oposición para resolver problemas que eran absolutamente claros que había que resolver y que no se le ponía la aguja, como dicen, el traste a la jeringa, ¿no? Sí. El tema de los holdouts, cómo nos cepo y holdouts, va quedando cada vez más lejos, Facundo, sí, eso, ¿no? Sí, porque sí, ya empezamos a ver las acciones cotidianas y para adelante. Pero fueron cosas donde el consenso acerca de algo votado logró cristalizarse en algo de futuro. Son muchas más las cosas que están Vos decís votadas. que existe la posibilidad del consenso. Yo creo que necesitamos hacer crisis de estos temas, porque venimos de productores agropecuarios el día de ayer protestando de una manera bastante creativa, regalando manzanas y peras, pero bastante triste también, en la Plaza de Mayo. Venimos durante el día de hoy de un paro docente a nivel nacional. Venimos del primer día de enterarnos de las primeras cifras que da el nuevo INDEC, llamémosle, sobre desempleo. Venimos de las cifras de pobreza. Este gobierno ganó las elecciones con una
gran consigna a la que nadie se podía oponer, que era pobreza cero. Y poco después empezó a decir que, bueno, eso es una expresión de deseos, un gesto de campaña. O sea, ¿cuándo el enemigo va a dejar de ser el otro, la mafia, la corporación o lo que sea, y el enemigo de la Argentina va a ser la pobreza? La pobreza, el subdesarrollo y la incapacidad de los argentinos de generar la riqueza que se requiere, porque no se genera mágicamente, digamos, ¿no? Este apotegma que creo Evita, donde hay un derecho y una necesidad. Macanudo, divino, pero si vos al derecho no le pones una contrapartida del esfuerzo, digamos, no hay sociedades que hayan logrado objetivos, prosperidad, bienestar, crecimiento social, sin un marco de compromiso, de trabajo, de agregar valor a la estructura donde se vive. Entonces yo creo que vos hablabas de si es posible el acuerdo. Yo creo que no solamente es posible, sino que es absolutamente necesario. Urgente. Convocar a la Argentina a pensar distinto. Estábamos hablando de la crisis de frutícola ayer, yo soy productor, ¿no? Bueno, entonces, y el tema se confundía en, qué sé yo lo miraba por televisión, no era que hubiera una multitud de hambrientos, era un armado, muy interesante lo que hicieron los productores de poner en evidencia un problema muy grave, pero la distracción, Cristina Fernández de Kirchner diciendo, miren lo que llevaron. Mientras me persiguen a mí, la mientras gente me persiguen, pide comida. bueno, macaneó sobre el tema. Entonces inventamos un tema de gente muerta de hambre, por supuesto que en un país donde hay pérdida importante del poder adquisitivo del salario, pero se arma un escenario que no permite ver el otro problema, que el sistema del empaque, la exportación y todo el sistema frutícola de la Argentina emplea 90.000 personas, es más que la industria automotriz. Exportamos el 5% de las peras del mercado mundial y tenemos capacidad para hacerlo mucho más. O sea, el problema no es Cristina ni Macri, el problema es el problema. El problema es cómo hacemos para producir más peras y más manzanas, que éstas lleguen a un precio razonable, porque si nosotros le aumentamos el 30% del precio al que recibe el productor, yo soy productor, con el 30% recuperamos la rentabilidad y el 30% se logra bajando el 5% del precio final. Y el precio final está aumentado en 800 veces, cuando la tradición histórica ha sido aumentado en 3. Entonces, vamos a trabajar sobre el abuso de posiciones relativas dominantes que tienen las cadenas de supermercados. Y decir la verdad también que en la década ganada, así como se la llama, una de las industrias que más se concentró fue la industria de los supermercados y los formadores de precios. Seguro, seguro. Con una gran capacidad de ejercicio de poder dominante que pone en jaque a muchas, y como tienen un recurso financiero que es dinero contante todos los días, pueden hacer, hay problemas, por ejemplo, todo lo que es la conserva enlatada, etcétera, que también está en una crisis muy grande. Los supermercados van con dinero en efectivo que le permiten terminar la producción, le compran a un precio que está ahí al borde de la falta de rentabilidad o de pérdida y luego duplican el precio en la góndola, con lo cual nos encontramos donde está castigado un productor, decía llorando, el problema es que le están robando a nosotros los productores y a los consumidores. Cuando una pera que debía valer 12 pesos vale 30. En las dos puntas de la cadena. Muy cortito, Facundo, apuntando a tu experiencia, a tu conocimiento del tema. Servicios de inteligencia, amenazas y todo el tema que está en la aduana, ahí hay una estructura de servicios que es una de las grandes deudas de la democracia. La provincia de Buenos Aires, la policía, ¿tienen solución esos temas? Yo creo que sí. ¿O la política es rehén de esos temas? No, yo creo que con un liderazgo adecuado y con ejemplos claros desde arriba hay solución. Digamos, estuve ahí y tengo que decirlo. Nosotros manejamos una policía que venía de secuestrar y de matar. Y la policía en ese periodo fue solamente marginal, hubo bandas de secuestradores, pero con la lógica tuvo conducciones como la de Pirker, en el frente. Cuando la conducción política es independiente de los negocios de la policía, hay posibilidades. Cuando la conducción política está relacionada, y eso fue lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, una íntima relación entre los negocios policiales y las estructuras de poder, en el gobierno provincial y en las intendencias. Y los negocios clandestinos, exactamente, de todo tipo. Y la protección de eso. Entonces me parece que con gobiernos atentos, independiente de eso y con voluntad de cambiar, yo creo que esto tiene solución. Y con un sinceramiento de señalar, ¿no? Señalar dónde está el problema y señalar quién personifica el problema. Por supuesto que sí. Facundo Suárez Lastra, gracias. Gracias por la invitación. Una tanda. Auspicia este programa Banco Provincia. En blanco, azul y oro, alba y celeste, rojo pasión, materia gris, río negro, 7 colores, verde esperanza, bahía blanca,
Tierra Colorada. El color nos une. Y desde hace 200 años nos identifica. OSDE, en el Bicentenario, más unido. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el aumento en las tarifas del gas para los usuarios residenciales. Se declara la nulidad del aumento. Esto es así, lo más contundente. La tarea no pasa por discutir o opinar sobre los fallos de la Corte Suprema, sino cumplirlos. Hay que hacer la audiencia pública. El gobierno, ya hoy Marcos Peña dijo que se iba a lanzar. Insisto, está bueno que se le haya dado claridad al tema. Y bueno, el gobierno acata el fallo de la Corte como hace siempre. El gobierno podía recibir, por la información que teníamos, un fallo malo o regular. Se puede decir que es regular para los intereses del Poder Ejecutivo. El tarifazo, la Corte Suprema le dio parcialmente marcha atrás para los consumidores particulares. La cosa parece que no va a quedar ahí. Cristian Font es representante de 4.500 de los 20.000 clubes de barrio que hay. Están por hacer una presentación para sectorialmente también tratar de encontrar un fallo análogo por parte de la justicia. Héctor Polino, todos lo conocen, especialista en consumo popular, y representa la entidad Consumidores Libres. ¿Ya están anotados los dos para las audiencias públicas? No, yo todavía no me anoté. Probablemente lo hagan el día de hoy. ¿Cómo va a ser eso? O sea, ¿qué es una audiencia pública y cómo funciona y quién puede participar? Me parece que acá lo que falta no solamente fue la actitud de actuar dentro de la ley por parte del gobierno, sino docencia, insistencia de decir qué es lo que se juega en esas audiencias, qué es lo que son. Son asambleas donde se resuelven cosas, son más informativas. Las audiencias públicas, en principio, pueden participar todos aquellos ciudadanos que desean hacerlo. Para ello tienen que inscribirse. Pueden inscribirse para hacer uso de la palabra. Aquellos que hacen uso de la palabra a título individual tienen un periodo de tiempo. Aquellos que hacen uso de la palabra en nombre de una organización, de una entidad, tienen un periodo de tiempo mayor. El tema central es este. Hasta ahora las audiencias públicas fueron informativas. Los usuarios íbamos, hablábamos. Yo digo ¿por qué íbamos? Porque asistía a todas. Pero después el Poder Ejecutivo Nacional tomaba una resolución que podía tener algo que ver con lo que se había dicho en la audiencia pública y muchas veces no tenía nada que ver. Este fallo de la Corte, entre otras muchas cosas, tiene una trascendencia histórica porque le dice al Poder Ejecutivo Nacional: las audiencias públicas no pueden ser meramente informativas, tienen que evaluar y tomarse en cuenta todo lo que se dice en la audiencia pública. Pero si me permite, quiero decir que la atribución del Ejecutivo de fijar las tarifas tiene que darse escuchando las posiciones de todos para, de algún modo, digamos, contaminarse de la opinión de los distintos sectores. Y en la resolución va a tener que evaluar todo lo que se dice en la audiencia pública, cosa que no estaba obligado a hacer hasta ahora. Pero le digo algo,
Dentro de unas horas vamos a hacer un conjunto de entidades de defensa de los consumidores una presentación ante el Enargás, cuestionando esta audiencia pública en la forma que se lo ha convocado. Tengo acá el edicto que se ha publicado en los medios de prensa. Esa es la convocatoria. Esta es la convocatoria. ¿Qué dice la convocatoria? Que lo que se va a discutir en la audiencia pública, dice, es el traslado a tarifas de los precios de gas en el punto de ingreso al sistema de transporte y las tarifas transitorias de transporte y distribución vigentes hasta que se lleve a cabo la revisión tarifaria integral. ¿Qué quiere decir? Que persiste el Poder Ejecutivo en la negativa de discutir el precio del gas en boca de pozo. Que ese es el tema sustantivo. Lo que queremos saber los consumidores... Eso es lo que quitó las dudas la Corte, abrió esa claro, conversación. Y eso es lo que se planteó en diputados y no hubo respuesta. ¿Por qué razón? Si el millón del BTU en el mercado internacional está $2,5 promedio, en la Argentina está $4,5, 5,70, 6,20, depende de la cuenca. Eso es lo que queremos discutir. Porque ese valor... tenemos el gas más caro del mundo. Claro, porque ese valor del gas en boca de pozo es el que luego va a incidir en el precio final de la tarifa que va a pagar el consumidor, sea residencial o sea comercial, una pyme, un club de barrio, una empresa recuperada, una cooperativa. Y esto es lo que se excluye expresamente, porque se dice, le reitero, el traslado a tarifas de los precios de gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, pero no el precio del gas en boca de pozo. Entonces vamos a hacer este cuestionamiento, un conjunto de entidades que lo vamos a presentar en el Enargás, que es el ente nacional regulador del gas natural. Los clubes fueron de los primeros que salieron a protestar cuando salió el tarifazo. Y después, bueno, quedaron por cómo fue hecha la demanda por el tema del gas, que fue hecha por asociaciones de particulares, quedaron afuera. Ahora, ¿cómo van a proceder? Mira, la verdad fuimos los primeros obligados por la necesidad a seguir adelante, ¿no? A sobrevivir. Pensá que si no logramos solucionar el tema de este tarifazo, 8 de cada 10 clubes van a cerrar. Nosotros pensamos presentar un amparo. Creemos que este fallo, como decía bien Polino, ha abierto esperanzas para todos los sectores, ¿no? Que quedamos afuera del primer fallo de la Corte Suprema. Pero yo quiero que se vea el impacto social que tiene, ¿no? Por ahí las asociaciones de consumidores tienen equipos técnicos, tienen un montón de gente que los ayuda, y lo nuestro es un poco más básico. Somos dirigentes de clubes con mucho esfuerzo, que contenemos gente, y explicarles... no les alcanza para pagar la cuenta. No nos alcanza para pagar la cuenta. Pensá que pagamos 600 pesos, nos vinieron facturas de 6.000, 10.000 en cada servicio. Clubes que pagan un promedio de entre 3.000 y 5.000, les vinieron facturas de 50, 60 y 70.000 pesos. O sea, sumas que los clubes de barrio no podemos pagar. Pensá que sobrevivimos con una cuota que va entre los 10 y 20 pesos, que es simbólica, el que no tiene para pagarla no la paga, y el 70% de los chicos que concurren a nuestras instituciones son becados. Después sentimos también de parte del gobierno como una burla, ¿no? Hoy veíamos a la mañana que al fútbol profesional no solo le va un importante fondeo de recursos, sino que le dan beneficios para la compra de pasajes, para los operativos de seguridad. Entonces, ¿cómo puede ser que le den tanta importancia al fútbol profesional? Y casi mil millones otra vez. Exactamente, y no a los clubes de barrio. Y lo que es peor, ¿no? El presidente hizo un anuncio en un club emblemático para nosotros, el Club Juventud Unida de Lavallol, donde se firmó la película Luna de Avellaneda, diciendo que le llegaba la solución a los clubes. ¿Es parte de la asociación de ustedes? Es parte de la asociación de nosotros. Y bueno, hizo el anuncio en donde anunciaba una devolución del 40% sobre las facturas que nos venían, y la requisitoria la verdad es imposible de cumplir, ¿no? Lo primero que nos piden es la boleta paga, y nosotros no tenemos cómo pagar la boleta. O sea, hoy los clubes no están pagando las facturas porque no pueden afrontarlo. Héctor, parece haber consenso en que lo que se venía pagando, tanto de gas como de luz, era prácticamente ridículo al estar subsidiado, y lo que pagaba el consumidor era poco. Lo que se plantea acá es el otro punto, o sea, hasta dónde se puede pagar y hasta dónde se distribuyen bien las cargas. Yo coincido totalmente con lo que ha dicho acá el joven. No se puede establecer un aumento de un día para otro de un 500% para los clubes de barrio,
para una entidad cooperativa, para una pyme. Es un disparate. Porque además... Y en algunos casos te cambia la economía, sí. Pero claro, porque además ese 500% es para la industria y para el comercio. Eso le modifica la estructura de costos y en consecuencia lo trasladan al precio final que va a comprar el trabajador, el jubilado, y en consecuencia va a tener aumentos por dos vías. Por vía directa y después cuando va a comprar un kilo de carne o cuando va a comprar un litro de leche, un kilo de pan, le van a trasladar al precio el aumento de la energía. Lo que la Corte ha dicho, y lo que nosotros estamos totalmente de acuerdo con el fallo de la Corte, los aumentos tienen que ser razonables, tienen que ser graduales, tienen que ser transparentes, porque además, si el aumento es excesivo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber usuarios residenciales y el resto que no va a poder pagar. No van a poder pagar. En consecuencia va a aumentar el grado de incobrabilidad y el Poder Ejecutivo va a lograr el efecto contrario al que se pretende inicialmente, que es recaudar más cuando va a haber una cantidad de usuarios que no van a poder pagar, porque aunque quieran pagar, aunque reconozcan que el valor de las tarifas actuales es bajo y que hay que reestructurarlo, pero no se puede hacer todo de un día para otro. Además, continúan las tarifas subsidiadas. No es que con este tarifazo el Estado dice, elimino los subsidios. No, se calcula que en la energía eléctrica... La Corte misma dice que se mantenga la tarifa social, ¿no? Que se mantenga la tarifa social y además se calcula que en la energía eléctrica va a ser de alrededor de un 50% el subsidio que se va a mantener y en el gas natural con estos tarifazos el monto de los subsidios va a ser del orden del 65%. Es decir, que aún con este tarifazo el Estado va a tener que destinar dinero para el subsidio. Por eso es que nosotros decimos... Esa es la otra discusión, ¿no? El Estado siempre va a estar. Pero por eso es que nosotros insistimos en este tema. ¿Cuál es el costo de 1 kilovatio hora y el costo de 1 metro cúbico? ¿Por qué este 400 y este 500? ¿De dónde surgió? Ese es el huevo o la gallina. ¿De dónde surgió? De una reunión entre el ministro con los empresarios. Pero no se hizo la revisión tarifaria integral. Bueno, sigue la discusión, ahora vienen las audiencias públicas, tratando nosotros de difundir de qué se va a tratar el tema y qué es lo que se va a discutir y para qué básicamente debería servir. Polino Font, gracias por haber metido las patas en el barro. Nosotros nos vamos yendo, saltando la grieta por aquí. Inesita, ¿con qué nos despedís? ¿Tarantino? Tarantino. ¿Qué tal, está Eddie? mi amigo? ¿Cómo va eso? Bien. ¿Bien? ¿Te confundieron con Cordera últimamente? No. Por favor. Menos mal que no. Manzanas, peras, pero con la economía... No pasa naranja. Mandá fruta, Jorge. En el barro. Nos vemos la semana que viene.